¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Pelotón, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Pelotón te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Pelotón. Visita onepeloton.com. Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos. Bienvenidos a 10 AM hoy por hoy de Caracol Radio. Es ya el 2025 y vamos a escuchar en el programa de hoy también lo mejor de Geniales y Mayores que Yo. Segmentos de esas entrevistas con mujeres geniales y mayores que yo que nos acompañaron durante el año anterior. Vanessa, y pues hoy tenemos ese especial de la segunda temporada de Geniales y Mayores que Yo con mujeres increíbles. Rosa Montero, que es una escritora española que nos ha enseñado muchísimo, que no hay ningún peligro en estar esa locura. Ella siempre dice como el peligro es estar cuerdos. Tenemos también por ahí a Leo Espinosa, Cecilia López, que nos contó cosas increíbles del mundo de la política. También a la gran Teresita Gómez, una persona llena de amor que nos recibió con muchísimo cariño en esta conversación que tuvimos con ella. Lady Noriega, que es increíblemente esta mujer, además con ese desparpajo que cuenta las cosas, no le tiene miedo a nada, no le tiene pena a nada. Tuvimos grandes mujeres en esta temporada, pero arranquemos con Rosa Montero, que como lo decíamos ahorita es una de las mujeres escritoras españolas que nos ha demostrado que no hay miedo a la locura y que pues de hecho allí es cuando nos descubrimos cada día más como seres humanos. Escuchemos esta gran conversación con Rosa Montero. Lo mejor de Geniales y Mayores. ¿Cómo cambian las conversaciones a lo largo de esos años? Porque me dices que tienes amigos de 50 años. Sí, amigos desde hace 50. En las relaciones, ¿cómo van cambiando? ¿Cómo Depende, cada amistad es un viaje, ¿no? O sea, además, una cosa que sabemos respetar con los amigos y que normalmente no sabemos respetar con las parejas, un amigo no te tiene que dar todo. La pareja tampoco te da todo, pero eso se nos va a la cabeza mucho más, ¿no? Se nos patina la neurona y entonces creemos que una pareja te lo tiene que dar todo, no es cierto. Con los amigos aceptamos más ese principio, entonces tenemos amigos muy íntimos, pero que con cada uno o cada una de ellos tenemos una relación determinada, ¿no? Teñida de un determinado color emocional, intelectual, ¿no? Vivencial. Amigos con los que vas al monte, yo soy montañera, amigos con los que vas a los conciertos, me encanta la música, amigos con los que ríes, amigos con los que lloras, ¿sabes? Entonces eso, aunque todos, un amigo profundo de hace 50 años pueda estar en cada una de los registros que tú eres, es verdad que hay amigos que tienen especialidad, como yo sé que tendré especialidad en algo, en algunos registros determinados, una especialidad de finura mayor, ¿no? De relación mayor. Rosa, ¿alguna vez se te ha muerto un amigo? Hombre, por Dios, se me ha muerto un montón. Mira, eso es lo terrible, lo peor de envejecer, es que se te va muriendo la gente. Se me ha muerto mi pareja, que era un amigo amiguísimo mío. Fueron 20 años pareja. 21 años, sí. Pero aparte de eso, se me han muerto muchos y en este año se me ha muerto una amiga, una de mis más antiguas amigas, Carmen García Mayo, psiquiatra, psicoanalista, que la conocí desde hace 50 y tantos años, una mujer maravillosa y todavía pues realmente es que el mundo, cuando se te va alguien que es importantísima para ti, pues el mundo se queda con un agujero, verdaderamente. ¿Y uno nunca vuelve a ser igual? Nunca. Tras una de esas grandes muertes, pues tu vida es distinta. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos una capacidad de reinvención
inagotable, ¿no? Entonces podemos volver a inventarnos otro mundo y un mundo, una vida feliz y una vida estupenda, pero a la anterior, antes de que se muriera esa persona, a esa ya no vuelves, desde luego. Mira, Rosa, tú has escrito de todo y de golpe el duelo lo manejas en La ridícula idea de no volver a verte, ¿no? Con la muerte del marido de Marie Curie, que era tan genial como ella. Pero tú, lo que has pensado sobre el duelo, sobre el dolor, sobre esto que estamos hablando, no lo veo reflejado en tus libros, ¿o sí? ¿Es de por algo muy íntimo? Claro, no, está completamente reflejado en La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro sobre la vida y sobre la capacidad, la posibilidad de aprender a vivir con más serenidad y con más plenitud, aprender a vivir el presente, que es lo único que existe, y sin embargo vivimos siempre fuera de la vida, vivimos o proyectados al futuro, que es estúpido porque no controlamos para nada el futuro, podemos salir y que nos atropelle un camión, quiero decir, vivir proyectados al futuro es una tontería, o vivimos anclados en el pasado, que es un suicidio y que es absurdo, porque ese pasado además que recordamos hoy no es el pasado que vivimos, ni siquiera, ¿no? Y no somos capaces de vivir el presente. Y esto que estamos haciendo ahora es lo único que existe, ¿no? Entonces, La ridícula idea es un libro que intenta eso, ¿no? Aprender esa serenidad y esa plenitud. Pero para llegar a esa serenidad y esa plenitud hay que llegar también antes a un acuerdo con la muerte propia, con la muerte de los seres queridos, de los otros, ¿no? Así que por eso, aunque es un libro que habla de la vida, habla de la muerte también. Y entonces ahí hablo del duelo muchísimo. Claro, pero lo que me refiero es, hablas del duelo visto desde la óptica de Marie Curie, pero digo todo desde el personal tuyo. Sí, está el mío. De hecho, lo que pasa es que, mira, cuando se murió mi pareja, mis amigos que saben lo importante que es para mí escribir, que es esencial, pues me dijeron que por qué no escribía un libro y tal sobre eso, pero yo les contesté que mi relación con la literatura no es esa y que yo no puedo escribir sobre la inmediatez de las cosas y no puedo escribir, no es que esté en contra de los libros de duelo, para nada, es que a mí no me salen, esa no es mi relación con lo literario. Hay libros de duelo maravillosos como el de Piedad Bonet, amiguísima mía y admirada, pero a mí no me salen. Entonces, pues nada, pasaron 2 años de la muerte de Pablo, que era el nombre de mi pareja, y entonces ahí en ese momento hubo esa casualidad, me topé con el diario de Marie Curie y ahí ya pude empezar a hablar del duelo, incluso hablar del mío, porque ya habían pasado los 2 primeros años que son la travesía del desfiladero más angosto del duelo, ¿no? Y sentí que podía empezar a hablar de mi duelo, pero ya no hablando de mi duelo, sino del duelo de todos. O eso era lo que yo sentí, lo que me proponían, ¿no? Y los que tenemos duelos, a mí se me murió mi padre hace unos años, no sé cómo sea el duelo de la pareja, pero creo que la muerte es un rompimiento de todas formas bestial. Uno nunca vuelve a ser igual, es distinto. Sí, puede ser feliz de otra manera, amar de otra manera, vivir de otra manera. No, simplemente tienes otra vida, pero puedes ser mucho más feliz incluso. No hay que negarse nunca a la felicidad. ¿Entiendes? O sea, que la gente por ejemplo, otra cosa que es terrible que no se debe hacer, yo creo, es hacer un nido de tu duelo y quedarte a vivir ahí. No. O sea, llevamos a nuestros muertos siempre y nos acompañan, pero hacer un nido del duelo y no salir de ahí me parece que es absurdo. Rosa, ¿te volviste a enamorar? Hombre, claro. Sí, por supuesto. Me alegra. Sí, bueno, pero es que la vida es eso, ¿no? Porque ahora, al comienzo, cuando te pregunté de qué edad te sentías, me dijiste que a veces 8, a veces 15. Quiero decir que nos sentimos mucho más jóvenes de lo que somos, sí. Y luego, pues como los que nos dedicamos a cosas creativas, como he estado diciendo aquí estos días, pues tenemos... Esto está estudiado, te quiero decir, lo cuento en El peligro de estar cuerda. Tenemos una cosa que es que tenemos el cerebro sin acabar de madurar, ¿no? Entonces, el cerebro humano tarda en madurar muchísimo, no madura hasta los 30 años. Pero hay un periodo de maduración cerebral muy importante que sucede en la primera pubertad, en los 11, 12 años. Hasta entonces el cerebro del niño está hiperconectado, todas las neuronas, es un verdadero como un incendio, ¿no? Todas las neuronas unas con otras. Y en ese momento se produce una poda cerebral que es muy importante para la evolución de la especie, porque una poda tremenda que hace que se desaparezcan las conexiones entre neuronas que no sirven para algo útil,
para concentrar el cerebro en lo útil, en cazar bien mamuts, en recolectar sin envenenar a la tribu, en buscar una pareja apropiada, en criar a un hijo sano hasta que pueda tener también hijos y tal. Bueno, esto es bueno para la evolución de la especie, pero resulta que hay como un 20% o más de los humanos que no pasan esta poda, que su cerebro nunca madura, pierde esas conexiones. ¿20%? Sí, esto es un cálculo, eso no está, es mi cálculo. Todo lo otro es ciencia y este es mi cálculo también basado en otras cosas científicas, ¿no? Pero debe ser como un 20%, no se sabe bien el porcentaje. Y entre esa gente que no ha tenido esa poda cerebral están la gente que tiene trastornos mentales y los que nos dedicamos a cosas creativas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos como el cerebro del niño todavía vivo. A mí me impresionó mucho tu libro del peligro de estar cuerda porque me llegó en un momento muy particular de mi vida. Ajá. Yo sufrí de ataques de pánico. Como yo. Como tú, de los 16 a los 30, ¿no? Exacto, sí, sí. Y tú tienes ahí una descripción que me parece que no la había visto y es la peor sensación que un ser humano vivo puede sentir. El dolor psíquico es uno de los dolores más grandes que debe. Y un miedo muy grande a estar vivo. Sí, sí. Uno no sabe en qué momento se va a ir de la realidad, ¿no? Te agradezco mucho ese libro porque para mí fue muy especial y porque a lo largo de mi carrera he podido encontrar tanta gente que tiene estos trastornos, sí, claro, de los cuales no se habla. Es lo más habitual. El trastorno mental forma parte de lo que el ser humano es. Tenemos que sacarlo a la luz, tenemos que admitirlo, tenemos que aprender sobre él y tenemos que normalizarlo, ¿no? Antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud dijo que antes o después en su vida un 25% de la población mundial iba a tener un trastorno mental. Es muchísimo. Es uno bueno, a mí me parece muy poco, ¿no? Sí, Es uno de 4 personas. De 4 una. Claro. Pero no, a mí no me parece muchísimo. De hecho, me parece una cifra súper conservadora. Estoy convencida de que es mucho mayor. ¿De que es más? Sí. Yo calculo que por lo menos un 35, ¿no? Estoy segura, vamos, de que es mayor. Pero cuando menos un 25% de la población mundial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el mundo, o bien antes o después va a tener un trastorno mental en su propia carne, como yo y como tú, o bien lo va a experimentar en alguien muy cercano, padres, hermanos, hijos, amantes, porque al menos es 1 de cada 4 personas y además como está tan estigmatizado y es un dolor tan agudo y tan agudizado por el estigma social, pues el entorno amistoso, el entorno familiar sufre mucho también. O sea que es algo que el trastorno mental es algo que atraviesa absolutamente toda la sociedad, ¿no? Y aquí estamos todos callados, ocultándolo, no diciéndolo, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión tuya de exponerlo de esa manera? ¿Tuviste que pasar por algún tipo de pensamiento o fue algo que dijiste Para mí siempre? Siempre ha sido muy natural. De hecho, no. El primer libro. Yo tengo novelas, ¿no? Novelas más o menos convencionales y luego de repente hace 24 años escribí un libro que salió así, porque tú no escoges los libros que escribes, sino que los libros te escogen a ti. Salió un libro que se llamaba La loca de la casa. Eso es una frase de Santa Teresa, como Santa Teresa de Jesús llamaba la imaginación, ¿no? Sí, que la imaginación. Exacto, sí. Entonces, hace 24 años saqué ese libro, La loca de la casa, lo he llamado artefacto literario, porque tengo 3 libros. Que parece ensayo, pero también novela, pero también crónica, uno no sabe qué es. No se sabe lo que es. Entonces son La loca de la casa, artefacto literario. Hasta no sé cómo definirlo. Entonces, el primero fue La loca de la casa, luego La ridícula idea de no volver a verte y luego El peligro de estar cuerda, ¿no? Y ya en La loca de la casa, hace 24 años, pues ya contaba y ya lo había contado públicamente antes y tal. Siempre, he tenido siempre una relación muy, muy natural con esto. Ya contaba que había tenido ataques de pánico, desde siempre. O sea, para mí, y ya lo había contado, como te digo, en artículos. O sea, para mí ha sido siempre, no he tenido ningún problema en contarlo, como no tengo ningún problema en decir que tengo 73 años. No tengo ningún problema con esas cosas ante las que la gente parece que se queda muda. ¿Y alguna vez te han dicho que estás loca? Por supuesto que pensaba que estaba loca. Pensé cuando me dio con 16 años ese ataque de pánico que no sabes qué te pasa y que de repente, porque además yo estaba en casa de mis padres con 16 años, claro, en el comedor por la noche y no había nadie más en el comedor y estaba la televisión encendida y yo debía estar recogiendo la mesa, supongo, no lo sé. Y de repente, sin que viniera cuenta ni hubiera pasado nada,
de repente toda la habitación se fue al otro lado de un túnel negro, es decir, el mundo se fue, hizo ¡uf! Eso es el efecto túnel y ese lo muy cuentas habitual. en El peligro de estar cuerda Sí. y arranca. Y lo contaba en La loca de la casa, lo he contado otras veces. Entonces, en ese momento, y sientes ese pánico, ¿verdad? Que no sabes a qué es, pero que es un pánico atroz. Y el segundo siguiente, lo que sientes es un pánico atroz a estar loca también. O sea, que es un pánico sobre un pánico, ¿no? Entonces ahí pensaba que estaba loca y por eso ahí decidí, porque yo quería por entonces ser periodista y de hecho luego estudié periodismo, pero decidí estudiar también psicología para ver qué me pasaba, ¿no? Porque en mi época, en mi clase social, nadie te llevaba al psiquiatra ni nada. Así que yo creo que el 98% de la gente que estudia psicología estudian porque piensan que están chiflados, ¿no? O sea que... ¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Pelotón, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Pelotón te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Pelotón. Visita onepeloton.com. Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com. Lo cual no está nada mal, porque eso te da como una empatía con tus pacientes, no lo considero una cosa negativa, ¿no? Ni mucho menos. Claro, comprende uno el trastorno que pueden tener los demás, Claro. lo estudia. Obvio, sí. Pero te pregunto socialmente, al haber expuesto en La loca de la casa, en El peligro de estar cuerda, en los artículos, en las columnas de opinión, etcétera, en el mundo en el que te mueves, ¿te has sentido que te piensan loca? No. Nunca. No, nada. Porque además lo que tiene que hacer uno es, que esto lo vengo diciendo desde hace tiempo y ahora ya con el peligro de estar cuerda de forma machacona, la normalidad no existe, la normalidad es una mentira. Nos dicen que la palabra normalidad significa lo más habitual, lo que todo el mundo hace es mentira, viene de normativo, es un molde social que además depende de la época, depende de la sociedad y en el que nos obligan a entrar. Entonces, en 2018, la Universidad de Yale, que como sabes es una de las más importantes del mundo en Estados Unidos, hicieron un estudio y concluyeron esto que estoy diciendo, que la normalidad no existe y que no es más que la media estadística de la inmensa variedad de respuestas de los seres humanos frente a un determinado tema. Así que no debe de haber ni una sola persona en el mundo que atine con la media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo, todos. Lo que pasa es que lo ocultamos porque hay como una obligatoriedad de meterte en esa horma, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tiene uno que hacer, lo que es normal es ser raro, en una amplia panoplia de rarezas, ¿no? Y entonces lo que uno tiene que hacer es encontrar su propia manada de raros con la que convivir. Yo encontré tempranamente mis manadas de raros y entonces nunca me he sentido juzgada por ellos, claro. Pero ahí hay algo muy interesante en El peligro de estar cuerda y es cómo la gente que tiene esa creatividad, que yo creo que los va llevando a todos, ¿no? Está Silvia Plath con esa genialidad tan impresionante, está Hemingway, bueno, todos los más geniales con algún tipo de trastorno que termina la literatura, en el caso tuyo, o la ciencia, como salvándolos. No, mira, es que desde el principio de los tiempos, y eso es lo que trata, es uno de los temas del peligro de estar cuerda, pues ha habido una pregunta en el ser humano que es si había una relación entre la creatividad y la locura. Entonces, esto ha sido un tema de reflexión desde siempre. Ya los griegos, Aristóteles se lo preguntaba, te quiero decir, y Descartes se lo preguntaba, todo el mundo se lo han ido preguntando. Y en el libro que he estudiado mucho, he consultado a los expertos, todos los expertos concluyen que desde luego el estar loco, dicho sea entre comillas, porque es una manera de hablar muy imprecisa, ¿a qué llamamos locura?
pues en realidad llamamos locura, malamente expresado, llamamos locura al trastorno mental grave, es decir, a una psicosis. A eso es a lo que llamamos locura, no a tener un trastorno de pánico o algo así. Llamamos locura a la psicosis. Entonces, todos los expertos coinciden que estar loco, es decir, tener un trastorno mental grave, no te hace artista. Al contrario, te deshace como artista. Y la historia está llena de ejemplos de artistas que de repente entraron en una crisis psicótica y que dejaron de crear. Como por ejemplo Hölderlin o como por ejemplo Schumann, ¿no? Montones. Pero también tienes a Van Gogh. Y bueno, y Van Gogh, el pobrecito, también dejó de crear. Quiero decir que cuando le internaban, pues el pobre casi no podía pintar y pintaba un autorretrato súper torturado. O sea que, entonces Van Gogh es como siempre dicen, un artista loco. Por él hay, que insisto, no era la locura lo que lo hacía artista, sino la parte cuerda. Pues hay millones que no son así, ¿no? Que no son Van Gogh, que ni siquiera tienen ese lugar tan fronterizo con la psicosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo lo que he llegado a la conclusión, y mirando a los expertos y todo, es que lo que tenemos es una proximidad, digamos que el cableado, dice Eric Kandel, que era un premio Nobel de Medicina, que todos los trastornos mentales se deben a un fallo en el cableado neurológico, en la manera en que las sinapsis funcionan, que sabes que son las uniones entre las neuronas, ¿no? La comunicación entre las neuronas, que puede ser eléctrica o química, ¿no? Entonces, un fallo en ese cableado neurológico es el origen de todos los trastornos mentales. Y bueno, lo que sucede, y según todos los expertos, yo he llegado a la conclusión que lo que pasa es que tenemos una cabeza cableada de una forma parecida. Los artistas. Y la gente con trastornos mentales. Que hay una diferencia que es cuantitativa y no cualitativa. Es decir, que tenemos fallos o anormalidades, por así decirlo, en el cableado neurológico, pero que no son graves, que no son críticas. Es decir, que la diferencia con el trastorno mental grave es una diferencia de cantidad y no de calidad, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro cableado parpadea de una manera rara, pero a un nivel bajo, mientras que el de un psicótico, pues lo que tiene es pues casi un cortocircuito, ¿no? En ese libro tú eso lo explicas, y los episodios y los delirios y todo lo demás, pero la respuesta a la pregunta ¿por qué la encontraste? ¿Por qué ese cableado es distinto? Porque lo orgánico no es al 100%, no hay nada que sea al 100% exacto, salvo las matemáticas puras, ¿no? Pero que no existen, quiere decir que no es más que un juego. Entonces no hay nada, y lo orgánico desde luego no puede ser exacto. Entonces son en las repeticiones genéticas, siempre hay errores en las repeticiones celulares, ¿no? Siempre hay errores, siempre hay cambios, siempre hay diferencias. Tú no puedes hacer dos seres idénticos, ni siquiera los gemelos univitelinos crecen y no son idénticos porque van teniendo con lo que se llama la epigenética, ¿no? Que es la sopa química en la que se envuelven los genes, pues va teniendo una información que cambia hasta los gemelos exactos. Entonces, lo orgánico es absolutamente impredecible siempre. Rosa, ¿cómo lidiaste con ese trastorno, con el pánico? ¿Estuviste medicada alguna vez? No, nada. No, me pasé tres grandes épocas de crisis, de pánico a los 16. Cada una de esas épocas, no sé cómo te fue a ti, pero duraba como año y medio, en el sentido de que cada vez se iban espaciando más las cestas y luego se pasaban. Y entonces tuve como tres épocas, año y medio y año y medio, ¿no? Y no me tomé ni un ansiolítico, cosa que es una tontería. Viva la química. Los ansiolíticos ayudan, ¿no? Claro. Pero en mi época, pues bueno, no había. Total, que no había, sí había, pero que no, en fin, no era lo más común. Entonces, pues lo que te ayuda muchísimo es aprender a vivir con tu maleta. Todos tenemos una maleta de oscuridad y tienes que aprender a vivir con ella, ¿no? Entonces, en este tipo de trastornos, lo que tienes es que perderle el miedo al miedo, porque ese miedo al miedo te esclaviza y hacia el más. Es difícil. Sí, pero difícil, ¿no? Es la terapéutica. Si te vas a un terapeuta y tal, te lo dirá. O sea, el final de la terapéutica es perderle el miedo al miedo, perderle el miedo a tener un ataque. Lo mejor de Geniales y Mayores.
Después de esta increíble conversación con Rosa Montero y de estar en el mundo de las letras, nos vamos para el mundo de la cocina con una de las mejores cocineras del mundo y la más importante de Colombia, Leo Espinosa, una mujer empírica que ha logrado llevar la gastronomía colombiana a lo más alto de los rankings de los mejores restaurantes en el mundo. Una cartagenera dicharachera que habla sin tapujos de su vida, del amor, de los hijos y del sexo con el paso de los años. Leo, pero ser diferente, yo soy una gran defensora de las diferencias, de una persona diferente, de ser disruptiva, pues porque me pasó lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es un don, finalmente, ¿no? Ahora, digamos, ya ubicada en el mundo donde estás, cuando miras hacia atrás y dices, yo he sido diferente, he sido disruptiva, ¿eso para ti ha sido qué? Como te digo, no es fácil, porque de alguna manera uno va en contra de la sociedad, de esas sociedades tradicionales, de esas sociedades donde uno debe seguir una conducta. Yo tuve muy claro desde muy pequeña que yo soy yo, que yo era yo y que de hecho, pues cuando tenía 35 años dejé ese mundo corporativo donde pertenecía en ese momento para dedicarme a buscar realmente lo que me hacía feliz en cuanto a mi carrera, a mi oficio. Y empieza uno también a vivir de manera que no le importe lo que sucede alrededor. Y es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Es ser auténtico, es reconocerse. Sí, pero llegar ahí es difícil. Tú quedaste embarazada muy jovencita y en medio de las diferencias, pues en una Cartagena conservadora, Leo, además embarazada, ¿no? Pero en ese entonces no solamente fui yo, eran muchas en el colegio. No había una educación sexual abierta. Los colegios de ese entonces eran colegios de monjas. Entonces, había mucha prevención, precaución y mucha tapadera. Cuando le fui a llevar la tarjeta de invitación a una de mis mejores amigas del colegio, me dijo, ¿estás preñada? ¿Invitación a qué? A mi matrimonio. Claro, porque tocaba casarse. Claro. Y me dice, ¿estás preñada? Y le dije, sí. Y yo también. Y no eran solamente las dos, eran varias, ¿no? Yo me casé, hubiera podido decir que no, ¿sabes? Porque sabía que no era lo que yo quería. Quería comer el mundo. Claro. Y me casé con alguien muy tradicional que quería tener hijos, formar una familia, y eso estaba lejos de mí. Pero me casé porque estaba enamorada. Pero efectivamente sí, no duró nada. Ese matrimonio no funcionó. No, sabes, es que dentro de toda esa forma como me muevo en el mundo, soy muy racional. Entonces es mejor decir cuanto antes, sabes, esto no va para ningún lado porque yo tengo otros ideales y yo quiero otras cosas. Pero estaba muy chiquitica para saberlo, Pues ¿no? tenía 22 años, pero como te digo, o sea, me maduré biche. Esa personalidad fuerte tuya de tanta determinación, ¿es de papá, es de mamá, es de qué? Es de mamá. ¿Sí? Sí, eso viene por línea materna. Somos mujeres mandonas. Mujeres con una capacidad de organizar lo que pasa alrededor, de tener las riendas de todo, ¿no? Sin embargo, yo también rompí esquemas en ese sentido. En todos. En todos. Sí. Claro. Ahora, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué fue el matrimonio en tu vida? No, pues es que me hace 22 años. O sea, uno que tanto puede dimensionar. Tampoco dimensioné qué significaba ser mamá. Con 22 años es como si... Bueno, a mí me gusta vivir la vida estrellándome contra las paredes. Y tal vez no lo dimensioné en ese momento. Fui aprendiendo a entender que tenía una responsabilidad muy lentamente. ¿Te costó?
no me costó, lo fui entendiendo lentamente a mi forma de vivir la vida, de entenderla, tranquila, viviendo la vida intensamente. Como te dije, me quería comer el mundo, todo lo quería ver, todo lo quería observar. Y un poco, un momento de la vida, como fue en la década del 80 y 90, sobre todo en el 85, que pasaron muchas cosas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. En Colombia, bueno, Palacio de Justicia, el Palacio Armero. de Justicia, bueno, también el Nobel García Márquez. Nosotros éramos amantes del boxeo, entonces era la gloria del boxeo, pero también el SIDA, ¿no? Que eso nos cambia a los jóvenes y nos frena en la forma como se concibe el sexo, tú sabes. O sea, yo tenía 22 años, 23 años, mis amigos eran casi de esa edad, y empieza a ver uno en Cartagena cómo empiezan a caer cercanos. ¿Con SIDA? Con el SIDA. Bueno, era una época muy, muy, muy compleja para nosotros los jóvenes en Colombia, con mucho temor y con ganas de vivir la vida. Wow, sabes que he tenido muchas entrevistadas y no había hablado de ese tema, del tema del SIDA. En Colombia, ¿cómo llegó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo afectó la manera de relacionarse entre los jóvenes? ¿En tu caso sí lo sentiste? Claro, Cartagena, una ciudad puerto, y esto, el peluquero, el que ponía la música en el bar, los gays cuidándose, y el que no fuera también, ¿no? Porque pues esto no solamente atacaba o era para personas homosexuales, entonces uno también empieza a cohibirse, a tener cuidado, a frenar entonces la fiesta. Y ¿tú eras fiestera? No, yo sigo siendo fiestera. Yo no concibo la vida sin la música y sin el baile. Y como te digo, soy desde muy pequeña amante de los ritmos afrocaribeños, y amo la salsa. Y la salsa tiene algo. Es muy erótica. Y además, no sé, cuando uno es salsero, por ejemplo, ayer comenzaba la semana y tenía que resolver un problema en el restaurante con temas de personal. Yo trabajo con mucha gente joven, a uno le toca ser psicólogo a veces. Y yo dije, ay no, voy a poner salsa a todo volumen. Claro. Y es que se le mete a uno algo, no sé qué decirte, pero le cambia a uno la percepción del día en ese momento. ¿Cuál es tu reflexión ahora, con el paso de los años, sobre el sexo? Yo creo que uno quema muchos cartuchos con el tema del sexo y se mete con gente que no, ¿sabes? Pero al final, pues, arrepentirse no vale la pena. Pero lo cierto es que uno se vuelve mucho más selectivo. Con los años. Con los años. Y aprende a conocer su cuerpo y a disfrutarlo mucho más. Ahora, a esta edad, ¿disfrutas de la vida sexual más de lo que la disfrutabas joven, con una conciencia distinta? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Empieza a entender uno que el cuerpo es un altar, que la cama, que su casa es un altar, y que se vuelve selectivo y a ver a quién traigo yo aquí, ¿no? Y es consciente que el cuerpo no solamente se compone de un cuerpo físico, sino que también se compone de un cuerpo espiritual. Y bueno, uno trata de mantener limpio todo su entorno físico, mental y espiritual. ¿Qué le diría la Leo de ahorita a la Leo jovencita de los 20 y pico de años? La de la Cartagena, cuando la rumba, cuando llegó el SIDA, cuando había toda esta curiosidad, toda esa diferencia, ¿no? No, pues ¿qué le voy a decir? La felicitaría. ¿Qué más? Todo bien, ¿no? Si volviera a vivir, no cambiaría nada. Y lo lindo de eso fue de haber sido mamá joven, que irresponsable, ¿no? Porque afortunadamente mi hija creo que hoy comprende que su mamá, la forma de ser de su mamá, y que creo yo, y estoy segura que hoy día no tiene nada en contra de mí, pero pues de alguna manera también fui irresponsable, porque también tengo que vivir mi vida. Claro. No puedo dejar de vivir porque voy a ser una mamá marcada.
Y además también entender cómo quería educar a mi hija. También rompí esquemas. ¿Cómo la educaste? Con mucha libertad. Con mucha libertad. Un día me lo dijo, me diste tanta libertad que soy lo que soy y tuve mucho miedo de tener esa libertad. A los 11 años yo trabajaba como toda mamá soltera y trabajaba en una agencia que requería casi que salir de la casa a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la noche. Eso era una agencia de publicidad, ¿no? Sí. Y ella llegaba del colegio y yo no tenía empleada todo el día. Ella llegaba, encontraba su comida, calentaba el horno microondas, hacía las tareas, porque o yo me quedaba en casa ayudándola a hacer las tareas, ella no podía estudiar en un buen colegio y pues no podía ejercer ciertas responsabilidades económicas como mamá. Entonces desde muy temprano aprendió que las responsabilidades del estudio eran netamente de ellas, no mías. Claro. Y además son casi contemporáneas. Sí, se llevan 20 años. Y ser amigas también. Claro. Cuando Laura tenía 17 años, no era mayor de edad, me decía, yo quiero ver a este DJ, llévame a las discotecas. Y yo peleaba en las discotecas y decía, no es mayor de edad. Y yo decía, pero bueno, está con la mamá. Bueno, me pasa lo mismo. Y si está con la mamá, yo me hago responsable. Lo más lindo de todo eso es que amé la música electrónica. En ese entonces comenzaba una electrónica, una música muy bien hecha. No lo que se escucha ahora. Sí, eso era Sasha, Paul Oakenfold, ¿no? Esos DJs de un nivel. Y fíjate que tengo la fortuna, como pocas mamás en el mundo, que mantiene una relación con la hija de amistad. Yo creo que soy una de las mejores o la mejor amiga de mi hija y ella es mi mejor amiga. Aquí no hay tabúes ni problemas. Imagínate lo lindo que es poderse gozar hoy que tiene 39 años y yo ella va a cumplir 40 al próximo y yo voy a cumplir 62. Ella hace los destilados de Leo, ¿no? El restaurante. Ella es sommelier. ¿Estudió en Argentina, tal vez? Estudió en Argentina. Trabajamos juntas en la fundación desde el 2009 como directora. Eso, siendo directora de la fundación, llegó a entender los territorios colombianos como esa posibilidad de entender que se podía generar desarrollo social, económico, debido a toda la problemática que presentaban y que siguen presentando, a conocerlos desde la biodiversidad. Entonces, claro, hoy nos reunimos con una propuesta, la mía culinaria, la ella líquida, que se expresa desde esa vivencia que tuvimos en los territorios. Aparte, Laura, tiene una maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, tiene un Executive MBA, es sommelier. Es la hija la mejor chef del mundo. Ahora que estabas diciendo lo de... Es ella, ¿no? Lo de la entrada a los sitios, me da risa porque yo, por ejemplo, voy a Buenos Aires y llevo a mis hijas a tango todos los días, a un show distinto. En Cuba no puedo entrar nunca las puedo llevar a un show, ni a Tropicana, ni al del Hotel Nacional, a ninguno, pues porque no las dejaban entrar y yo las disfrazo, ¿no? Que se pongan tacones, que se vean grandes. Y el señor de la entrada, ¿cuántos años tiene? Y la chiquita dice, 18. Mentiras, tiene 11. Entonces, pues obvio no, me ha pasado un montón de veces. En Estados Unidos las dejan entrar a jazz, por ejemplo, en Washington, pero me la paso en esas también, porque para mí es súper importante ir a un espectáculo en vivo siempre que viajo. Y pues no quiero ir sola, quiero llevar a mis hijas. Entonces me encanta esa relación con Laura. No, y qué rico que puedan ver desde pequeños cosas o desde jóvenes, cosas bonitas que no tienen por qué perderse. Hay mucha restricción con relación a eso. Yo creo que debería ser mucho más abierto, porque si uno tiene la responsabilidad de educar bien a sus hijos y querer lo mejor para ellos, uno lo va a llevar a cualquier lado. Claro, pero yo lo llevaría hoy a mi hija a unos conciertos de algunos de los artistas de
reggaetón, por ejemplo. Bueno, yo las llevé y las saqué en la mitad del concierto, porque dije, esto no es lo que quiero. Leo, hablemos de cocina. Tu carrera no comenzó en la cocina, comenzó con la publicidad, con las bellas artes, que también fue hacer una carrera diferente en una sociedad donde las mujeres eran todas o abogadas o no, como que también fue distinto. ¿En qué momento te encontraste en la cocina? Ay, Dios mío, yo creo que es como una guaca. Porque además es una cocina bonita, que eso es lo más... No sé cómo comenzó. No sabría decirlo, pero creo que la génesis no es en el momento en que decido que la cocina puede hacer, sino que había algo que me conectaba con el pasado. Y es que mis mejores recuerdos y de lo que yo me acuerdo en mi vida es de la infancia. Yo no me acuerdo de cosas que pasaron hace 1 año, 3 años, 5 años, sino esos recuerdos. Y yo creo que fui una niña muy observadora. Y yo me crié en Sucre, en Cince Sucre, en Sucre, en La Mojana, en Sucre, que es donde realmente se gesta la obra de García Márquez, ¿no? Con Los funerales de Mamá Grande, Crónica de una muerte anunciada, En este pueblo no hay ladrones, ahí conoce a Mercedes. Y pues sí, también él vivió en Cince. Entonces, claro, cuando leía García Márquez y hago este paralelo, yo decía, caramba, pero esto fue lo que yo viví en la infancia, chiquita. Cuando me leí jovencita, 100 años de soledad, yo decía, pero esto es mi abuela, esto es mi tía, esto es mi familia, esto es lo que yo viví. Y claro, empiezo a desarrollar ciertas imágenes que se quedaron grabadas y esas imágenes estaban siempre relacionadas con la cocina, con la alimentación. Además, esa era una zona de una migración árabe muy fuerte, ¿no? Árabe, italiana, pero pues con una influencia indígena muy importante también. Pues se queda lo indígena a pesar de que otras culturas hayan llegado y hayan intervenido la cultura, ¿no? La cultura propia. Entonces yo creo que eso fue como que dije, es aquí en la cocina a lo que me quiero dedicar, porque había estado en una escuela de Bellas Artes desde los 12 años, había regresado a la escuela de Bellas Artes después de haber estudiado 15 años seguido. Seguramente lo más lógico es que hubiera tendido a manifestarme desde alguna práctica artística. Pero tu cocina es arte, ¿no? Por supuesto. Visual, además. No, entendiendo lo clásico, ¿no? Sí. Pero entendí a final de los 90, cuando vuelvo a la Escuela de Bellas Artes, que la cocina realmente era una manifestación artística, no desde lo clásico, sino desde lo contemporáneo. Y empiezo a estudiar a todos estos artistas contemporáneos y a entender cómo quería enfocar la cocina. Para mí, el maestro Miguel Ángel Rojas, la maestra Doris Salcedo, hacer casi cuadros con los platos. Más allá de cuadros, es a poder entender una cocina social, una cocina política y una cocina que pudiera plantear soluciones a problemáticas. Yo recuerdo un restaurante que era de Clara María Ochoa, Claroscuro, que tú eras la chef, ¿no? ¿Ese fue como el primer gran paso? Ese fue mi primer gran restaurante. Yo regreso de Cartagena y tenía una muy buena amiga que para mí es de verdad de las grandes cocineras que ha tenido este país, Estrella de los Ríos. Que tenía un restaurante también. En la Macarena. En la Macarena, Estrella de los Ríos. Fantástico, una mujer que escribía historias para cine, guiones para cine. Dicharachera, inteligente, con esa impronta caribe, ¿no? Del buen sentido del humor. Y ella me recomendó a trabajar allí. En Claroscuro. En Claroscuro. Y yo llegué a trabajar inmediatamente como jefa de cocina. Pero no era el chef. Bueno, era la chef porque era la jefe de cocina. Claro, pero digo, antes no.
Pero venía ahí trabajando 5 años atrás en la cocina. Había trabajado en un restaurante en Cartagena, lo había dejado posicionado muy bien. Ya tenías una relación fuerte. Ya tenía una relación fuerte con la cocina. Había comenzado en el 95 y yo entré a trabajar con Clara María en el 2000. Ok. Y luego ahí ya entra Leo Cocina y Cava, que no, era antes de eso Matiz. Ah, Matiz, también me acuerdo, en la 90 y pico en Bogotá. Matiz me da muchas glorias. Matiz, yo siempre he tenido la fortuna que las 2 veces que trabajé para alguien, o las 3 veces, me dejaron hacer. Me dejaron la libertad de poder hacer mi cocina. Y esa cocina fue exitosa. Entonces, por supuesto, cuando ya me voy al centro, y otra vez. El sitio era, en esa época, no era lo que es hoy en día. No, tú levantaste ese sitio. Sí, ese sitio se transformó gracias, creo que a Leo. Claro. Sí. Era medio... Pero cuando yo llegué allí, en la esquina, que está el Hotel Ibis hoy, era un parqueadero, enfrente de otro parqueadero, y era una zona tomada por habitantes de la calle, todos jóvenes, que cuando la gente caminaba por la Plaza de Toros arriba, por la Cuarta, los bajaban y los bajaban hasta llevarlos a ese callejón y ahí los atracaban. Sitio de habitantes de la calle, de ladrones y de Leo. Y yo llego ahí porque yo iba todos los días a llevar a mi hija en la medida que podía a la universidad, al Rosario. Y yo le decía, ay, esta calle me recuerda a Cartagena, la amo. Yo quisiera tener un restaurante ahí. Fíjate las cosas de la vida. Empecé a buscar un local y uno lo buscaba antes con el periódico. Porque, claro, clasificados. Y yo, caramba, un clasificado, aquí voy, y era ahí. Y le dije al señor, sin tener dinero, ni tener socios, ni nada, yo le dije, yo le traigo una plata mañana. Y cuando iba devolviéndome por la Circunvalar, me llamó y me dijo, mira, Leonor, la verdad es que ya este negocio ya lo tenía con alguien y lamentablemente no te puedo arrendar la casa. Pero me llamó a la semana y me dijo, ese negocio se acabó, yo te la arriendo a ti. Era un restaurante de un señor argentino que hacía unas carnes increíbles, pero el lugar era oscuro, denso. Y ahí comenzó Leo, con 2 amigos que creyeron en mí. Y bueno, y ahí comenzó toda la historia. Ahí había como un conejo ahumado, ¿no? Eran unas carimañolas como unas carimañolas de conejo ahumado, que además era siempre muy revolucionario. Era siempre como comida distinta. Era cocina colombiana, pero interpretada más de forma que de fondo, porque de fondos conservaba realmente los sabores tradicionales, respetaba las recetas tradicionales y sobre todo pues del Caribe, que era la cocina que yo entendía y que más conocía. Regresamos en breve. Esto es Lo mejor de Geniales y Mayores que yo, versión 2025. Una de las mujeres políticas colombianas a sus 81 años, que es muy vital, no deja de trabajar, no deja de cuestionar y de criticar después de haber estado en el gobierno del presidente Petro como ministra de Agricultura, y luego de su salida se destapó con nosotros de lo que fueron esos momentos en el que le dicen, usted señora ya no va más en el gobierno del presidente Petro. Lo mejor de Geniales y Mayores. Ahora me estabas contando que fuiste embajadora en Holanda y obviamente pues la monarquía y todo esto. ¿Alguna vez fumaste marihuana en Holanda? Nunca se me ocurrió. No, yo en eso he sido muy conservador. No, ya, pues ya tampoco. Tú eres una mujer muy liberal. ¿Ah? Tú eres una mujer muy liberal. Muy liberal, pero no liberal en ese, liberal más de ideas que de actitud. En eso he sido boda. Bastante conservadora. Sí. Poco rumbera, ¿no? Pues no tuve chance, ese es uno de los grandes vacíos. Es que fíjate, yo me casé muy joven. Yo me casé cuando estaba en primer semestre de la universidad con mi profesor. Entonces yo no tuve chance y cuando volví a la universidad después de ya regresar de Estados Unidos, ya tenía a María Claudia que tenía 6 meses.
tenía que, mientras todo el mundo iba a rumbear, yo tenía que salir corriendo a dar teteros. Y después Carlos nació en la mitad del camino también. Yo no tuve chance de rumbear. Y ese vacío me quedó. Porque ya a estas horas de la vida que rumban ni que nada. No aguanto, no. Entonces. ¿Nunca te pusiste al día con la calle, con la noche? Nunca. Y no sé, me quedó ese vacío porque hay varios vacíos que me quedan. Uno, no haber podido hacer lo que están haciendo mis nietos, por ejemplo. Mis nietos están haciendo su posgrado. Bueno, el mayor ya terminó, es gringo, tiene 34 años. Nicolás es hijo de mi hija, estudió en Estados Unidos y es gringo. Es porque ella se casó con un americano, aunque él es de su primer matrimonio. Él es absolutamente gringo, estudió, hizo su máster en Georgetown y trabaja con el gobierno americano. Pero mis otros dos nietos, que son Joaquín y Emilia, están haciendo su posgrado por fuera y ahora están en Londres. El uno en el London School of Economics haciendo una pasantía y ella en el Queen's College. Esa parte me da una envidia. La de irte a hacer un posgrado. No, qué joven. Delicia. Ellos tienen 21 años. Allá yo ya estaba casada. Sí, pero yo también creo que es un tema generacional, porque yo tengo 46 años, yo hice posgrado en Georgetown también, además como tu nieto, pero lo hice, era la mayor del posgrado. Yo tenía, no sé, 27 años y mis compañeros todos eran de 20, 21. Entonces creo que ahora, pues todos los jóvenes hacen posgrado o por lo menos buscan hacerlo y, ¿no? Y tratan de irse si tienen alguna posibilidad. Antes no. Antes no, pero a mí esa etapa de la vida me hubiera gustado tenerla. Ahora, qué delicia tener energía para tener una vida como la que yo tengo y una relación como la que tengo con mis nietos, que es una relación no solamente de la abuela, no, es una relación profesional. ¿Cuántos años tienen? Ellos 21 y el otro 34. Pero con los de 21, bueno, con el de 34, trabajamos juntos en su tesis, entre otras cosas maravillosas sobre el conflicto en Colombia, que fue laureada en Georgetown, y trabajamos juntos y lo ayudamos juntos con mi hija en eso. Y ahora con mis nietos, con Joaquín y Emilia, tenemos una relación profesional. O sea, me llaman, Tata, me dicen Tata. Me dice Joaquín, tengo que en mi curso de América Latina tengo que hablar del presidente Petro. ¿Qué digo? Entonces me llama y yo le digo. ¿Y qué le dices? No, eso fue antes de que pasara todo lo que está pasando. y digamos que esa parte profesional es muy chévere, que me llaman desde que estaban en bachillerato, ayúdame con esto. O sea, eso de que sea una abuela que puede dar información es importante. A mí me da una satisfacción inmensa, porque entonces sí, claro, tenemos otro tipo de conversaciones, sin duda, y hay un gran afecto con todos. Nicolás acaba de estar aquí en Colombia viendo a su mamá, que está aquí dedicada a ayudarme con un pequeño terreno que tengo, que lo está poniendo al día, en fin. Pero digamos que esa mezcla de que no solamente es afecto, sino también con intercambio intelectual, esa es una relación muy linda que tengo con mis nietos. Mi gran frustración no ser bisabuela, porque yo debería tener... Pero tampoco puedes tenerlo toda la vida. Sí, no, y ahora como no se casan y ahora como no tienen hijos, entonces me voy a quedar con las ganas de ser bisabuela. ¿Cómo lograste todo eso? Es decir, una mujer que a los 21 años... me dices, está casada, mamá, con hijos, de todo, pero fíjate todo lo que lograste hacer en la vida, ¿no? Porque uno diría, pues en esa época, siendo mamá, con esposo, con hijos, con todo, se quedó en la casa, pero no te quedaste. No, eso me costó. No ser ese tipo me costó y yo creo que esa fue la razón por la cual mi matrimonio duró 15 años. Pero 15 años, 15 no años. está poquito. 15 años con una familia que nunca me quiso porque, pues, árabe. Yo estaba por fuera totalmente del modelo y en ese momento no se usaba. Mira, yo recuerdo recién casada en Barranquilla con mis compañeras de colegio que alguna vez me invitaron. Me decía, pero tu marido no sirve para nada. O sea, ¿tú por qué estás estudiando? ¿Para qué tienes que trabajar? Si a uno lo sostiene su marido. Fíjate, pero eso se fue traduciendo después en una tensión que fue muy difícil, más que por Max, mi ex marido mismo, un poco el contexto, el contorno, digamos, era muy, muy duro. Ahora, en la universidad fue muy difícil, porque como te digo, en vez de rumbear y de tener espacio, era vuélese pues a dar teteros. Y yo me acuerdo que una vez, ellos se llevan 2 años de diferencia, Carlos y
y Claudia. Y esos 2 años de diferencia pues están muy chiquitos. Entonces yo me acuerdo que una vez tuve un mes en que no pude ir a la universidad. Y entonces venían y los profesores fueron muy generosos conmigo y venían y me hacían exámenes. Yo creo que fui tal vez de las primeras mujeres que fue embarazada en la universidad. Pero además eras una mujer muy inteligente y los buenos profesores se dan cuenta de eso y le ayudan. Tú sabes, ¿no?, que el último semestre antes de hacer la tesis saqué 5 en todo. Con 2 niños yo me gradué cuando Claudia tenía 4 años y Carlos tenía 2 años. Y saqué 5 en toda la materia. Además, mira con quién. Con Álvaro López Toro, que ha sido el mejor científico social que ha tenido Colombia. Con Miguel Urrutia, que todo el mundo lo reconoce como un hombre muy valioso. Con Albert Berry, precandidato a premio Nobel que nos da. Y con otro profesor cuyo nombre siempre se me escapa. ¿Sabes lo que es sacar 5 en todo? Mejor dicho. Eso fue economía y demografía en los Andes, ¿no? Sí, yo hice ese máster de demografía mío, es muy interesante porque Álvaro López Toro ha sido el gran genio, el gran demógrafo de América Latina. Y él a mí me agarró desde que me vio y me dijo, usted, y me dijo, se va para París a estudiar con el gran genio de eso. Y obviamente mi marido en ese momento le dieron 4 convulsiones y usted, 2 niños chiquiticos, ¿cómo se le ocurre? Y él me dijo, usted va a hacer el máster que yo dicto en Princeton. Y me clavó a trabajar mi tesis de economía fue sobre lo que él me dijo. Era las tasas, me acuerdo cómo se llamaba, las tasas de fecundidad y mortalidad por un método muy, muy particular. Pero lo hiciste en Bogotá. Lo hice en Bogotá. Porque el marido no te dejó ir a Princeton. No, pues como, no, ni de vainas. Pero en todo caso, lo que sí, él me dijo, esto equivale al máster. Por eso yo digo, yo tengo el máster, porque él me dijo, esta tesis es una tesis de máster. Claro que él se enfermó en última instancia y al final pues fue muy difícil en la presentación, pero el documento quedó y quedó publicado por el CED, etcétera, etcétera. Después me fui a hacer un curso ya posteriormente en los 70 sobre economía de la educación en México, pero eso fue toda la oportunidad que tuve. Entonces me da una envidia yo hubiera querido hacer el doctorado. Cuando tuve problemas en desarrollo, porque yo no tenía doctorado y otros sí, y hacían menos que yo, y me puse furiosa, la FOR me mandó a que tratara de hacer en Open University un posgrado. Y llegué y resulta que cuando fui, esa gente iba a escribir su primer libro. Yo ya había escrito como 3. ¿Pero entonces tú nunca hiciste un máster? No, realmente increíble. No. Lo que tengo es el equivalente de que me dijo Álvaro López. O sea, duré 1 año y medio trabajando con él como su asistente y además estudiando demografía. Y mi tesis se llama así, las tasas de mortalidad por el método de Bradman. ¿Y no te dan ganas de hacerlo? ¿Cómo? ¿No te dan ganas de hacerlo ahora? De la vida ya no, ya después la dinámica de la vida ha sido tal. Por eso cuando el presidente dice que todos los que estudiaron en el exterior, de todo este tipo de tecnócratas, yo sí creo que es la única que no tengo todos los títulos y los PhDs que tienen los demás. Cuéntame un poquito más del marido. ¿Era profesor, el primer marido, era profesor tuyo? Sí. ¿Y lo conociste en la universidad? Sí. ¿Y te levantaste al profesor? Pues yo no sé nada, pero él me levantó a mí. Y eso me interrumpió la carrera. ¿Y cómo se veía eso de la alumna con el profesor? No, pues fue muy claro desde un principio. Eso lo descubrió Roberto Junguito, que fue mi compañero de clase, porque Roberto venía de ingeniería y cuando entró a economía, ahí coincidimos en clases con Marx. Yo acababa de entrar a la universidad y entré becada. Y resulta que ahí Roberto fue el que se dio cuenta y dijo, aquí el profesor está enamorado de la alumna Cecilia López. Entonces, Max inmediatamente habló con la gente, con la universidad, le dijo, bueno, aquí está pasando esto. Entonces, Max era el marido. Max Rodríguez Fadul. Bueno, y Max se iba inmediatamente, era su primera clase, estaba muy recién graduado, y se iba a hacer el posgrado becado por la Rockefeller a Vanderbilt University. Entonces, nosotros nos fuimos, eso fue un noviazgo tan corto. La primera invitación que me hizo fue a vivir. ¿Ah? Fue a vivir a Vanderbilt. Fue más o menos proponerme matrimonio. ¿Cómo así? Bueno, y en ese entonces yo no había tenido sino un novio que duré desde que tenía 16 años. Fui novia que no voy a decir el nombre porque seguramente su esposa se pone furiosa.
En todo caso, Cecilia. era el único novio que tuve y la verdad fue que a mí lo que más me llamó la atención, Max era una persona muy joven también y es muy lindo, entre otras cosas, y como muy inteligente. Entonces, pero resulta que él le dijo a todo el mundo que él sí me iba a dejar terminar la carrera. Y el novio que yo había tenido desde que tenía 16 años era celosísimo. Entonces créeme que para mí fue una variable muy importante que yo tuviera la posibilidad de terminar mi carrera. Claro. Y nos casamos porque nos íbamos a casar por poder, pero cuando él llegó a Estados Unidos, yo creo que se dio cuenta que solo era muy duro y entonces nos casamos, yo interrumpí la carrera y duramos 2 años en Estados Unidos, él haciendo su máster, yo tuve a María Claudia, pero a mí me duele mucho que nadie hubiera hecho nada porque yo hubiera estudiado esos 2 años. Claro, porque ese era el tiempo preciso para haberle dicho, mire, ya que está acá, hagamos esto, pero también los tiempos eran distintos. Era otra cosa, o sea. ¿Y qué pasaba con la familia? ¿Cómo así que no te iba a querer la familia, semejante mujer o no? No, yo era la antítesis de una familia árabe. Claro. Y mi suegra era árabe, muy árabe. Entonces yo tenía que hacer kibbeh. Nunca hice kibbeh. Ni shawarma, No, ni nada. falafel. Ahora, ¿Nunca mis hijos- aprendiste a cocinar árabe? No, yo nada. Ah, no, eso sí es Cocinar, imperdonable. entre comillas, cuando toca, pero Por yo, dicho, una mujer árabe y judía que no sepa hacer falafel, eso sí no es árabe. es una yo cosa no muy cumplía seria. los requisitos para una familia árabe. Y yo creo que en ese contexto en que me tocó a mí hacer la carrera y todo eso, era otra, o sea, yo estaba rompiendo sin saber Esquemas. una serie de, digamos, de lo que era lo convencional. Claro. Tanto así que eso dificultó mucho la relación sin la menor duda. Bueno, pero duraste 15 años. Duré 15 años. ¿Y en qué momento te divorciaste? Yo duré planeando el divorcio como muchos años. Tú, No. él no. Él se sorprendió. Porque yo sí vi que yo ahí no tenía cabida para lo que yo quería hacer. O sea, y yo sentía que no encajaba. O sea, además de eso, muy cartagenero, la familia de Max, ¿no? Para mí eso era fácil porque yo me había criado en Barranquilla. Yo he sido siempre muy costeña. A mí, yo creo que parte de, si tengo alguna virtud, se lo debo a la costa. Es decir, yo creo que mi sentido del humor, mi optimismo, yo soy una persona muy alegre. Yo creo que eso fue parte de la educación que tuve en la costa, ¿sí? Yo tengo mucho de costeña, el baile, es una de mis frustraciones no poder bailar. Pero me encanta, o sea, pero digamos que sí, yo no sé, yo creo que yo me di cuenta que ahí yo tenía un freno profesional. Cuando íbamos de vacaciones a Cartagena, miércoles, qué lío. Si me juntaba con las mujeres, ellas no hablaban sino de los niños, la niñera y la muchacha. Y si yo me juntaba con los hombres, todo el mundo me miraba mal. Era la época en que los hombres estaban en un sitio y las mujeres no. Claro. Entonces yo empecé a sentir, yo tenía como la meta muy clara de que yo quería terminar mi carrera y ser profesional. Y yo me empecé a dar cuenta que tenía limitaciones muy fuertes. Y entonces ahí sí llegó un momento en que dije, no más. ¿Y qué le dijiste? No, mira, eso se fue preparando. Yo, en un momento dado, bueno, hubo ciertos comportamientos que ayudaron a que tomara la decisión. Pero yo le había dicho, esperemos hasta que mis hijos hasta que María Claudia cumpla 15 años. Y yo puse unas ciertas reglas que no se cumplieron. Y entonces un día dije, no más, se acabó. Y me voy. Y O se bueno, se va. Bueno, en un momento dado no se quería ir y yo dije, entonces yo me voy. Entonces yo vuelvo por mis hijos, pero bueno, eso finalmente se resolvió. Pero fíjate que la crítica... ¿Y en esa época ya trabajabas? Sí, claro, yo en esa época, eso fue en el 78. Mira, fue muy interesante. El primer libro que escribí fue, bueno, yo entré a FEDesarrollo después de que se murió Álvaro López Toro, yo salí del SEDE, Miguel Urrutia me llamó a FEDesarrollo, entré en la segunda tanda. La primera fue Roberto Junguito, Guillermo Pérrito, ellos estaban ya de salida cuando yo entré. Y en FEDesarrollo me fue, pues lo primero que escribí salió en El Tiempo, en página entera, que decía el 50% de la población financia el otro 50% y se lo atribuyeron a Rodrigo Botero, cosa que me puse furibunda, Claro. que lo había escrito yo. Pero bueno, eso me dio una buena entrada a FEDesarrollo, pero el primer libro que escribí fue las características, los indicadores económicos de la región Caribe, de la costa atlántica. Y eso lo usó López para su campaña. Yo estaba en FEDesarrollo y ahí me ofreció el DANE. El presidente López. El presidente López. Y a través de Rodrigo Botero, que iba a ser el ministro de Hacienda, me ofrecieron la dirección del DANE. Yo era muy joven en ese momento. Y casada. Y yo cuando le planteé a mi marido que casi le dio un infarto. Entonces me dijo, no, nada. Entonces no acepté el DANE y me quedé en FEDesarrollo.
me divorcié, eso fue en el 78, me divorcié, y ahí Eduardo Biesner me ofreció, que era el director de planeación, que entrara a un cargo muy inferior, jefe de unidad de desarrollo social. Es decir, lo acepté, ya estaba divorciada y ahí empezó la carrera. Y ya tenía sueldo, que es todo, hace toda la diferencia, ¿no? Sí, ya podía hacerlo. Y entonces ahí empecé poco a poco a hacer una carrera de esas que ahora no se usan. Ahora todo el mundo aterriza ministro y le va como a los perros en misa. Pues claro, pero tú hiciste una carrera ascendente, despacio, muy coherente. Sí. Trabajaste en el gobierno de Samper, en el gobierno de Gaviria, en 6 gobiernos, empecé Senado. Turbay, Betancur, o sea, 6 gobiernos. Tremenda, Cecilia. Mucho. ¿Y mucho. ¿Por qué en un momento dejaste a César Gaviria? Él me dejó a mí. Mira, César Gaviria se portó muy mal, siendo que fuimos medio compañeros, compartimos en ciertas, porque yo entraba, salía, fíjate, mi carrera casi no me graduó. Bueno, y teníamos una muy buena relación. Me acuerdo cuando él era viceministro, en ese momento yo era jefe de unidad de planeación y era muy bien, pero cuando entré, mi pecado con César Gaviria fue haber querido ser candidata presidencial. Ahí fue donde empezó la guerra. Por eso te lo pregunto. Sí, la primero fue que yo empecé, me acuerdo tanto que mi primer esfuerzo de tratar de ser la candidata del Partido Liberal, llegué al Partido Liberal y cuando yo dije que yo quería entrar a eso, me parece ver ya a Germán Vargas Lleras diciéndome, usted lo que quiere es chuparle rueda a Horacio Serpa. Dije, aquí no entré. Germán Vargas Lleras fue el primero que me puso la... Y ahí hice otro intento, y en el segundo intento, cuando ya estábamos medio avanzando, estaba Horacio Serpa de candidato, Rafael Pardo, y no me acuerdo qué más, y estaba yo. Y cuando yo ya me estaba medio destapando, me llamó en diciembre Gaviria y me dijo, no, mira, Cecilia, es bueno que más bien encabeza la lista del Senado. Y, ay, qué pereza, mi Senado sí me parece hartísimo. No, mira, tienes que hacerlo. Y mi hija, que ha sido la política, mi hijo es el que me frena. Mi hija es el capitalista, el banquero. No te metas. Y mi hija me dijo, te están sacando de la carrera. Claro. Le dije, sí, me están sacando, pero aquí va a ganar Horacio. Mi hijo en ese momento, y también mi hija me dijeron, es una manera de que tú lo aceptes porque eso te puede dar una pensión. Me acuerdo que Carlos, que es financiero, dijo, puede ser bueno. Y entré al Senado y me fue como los dioses. Claro. 6 años, ¿no? Sí, fui 4 años muy bien. Y cuando ya volví, ahí sí la guerra fue total. Ahí sí Gaviria me advirtió desde febrero del 2010, que fue la elección. Me dijo, ya Rafael Pardo va a ser el candidato. ¿Pero tú por qué querías ser presidenta? Ay, porque es que yo sentía que había hecho toda la carrera para hacer el cambio. Eso es lo chistoso. Yo siempre he peleado por el cambio. Por eso es que me parece tan absurdo toda esta situación, porque... Yo soy una crítica del neoliberalismo, por Dios. Pero además Gaviria era un neoliberal. Entonces claro. Tampoco coordinaban ahí mucho, sí. No, en ese momento, yo por eso nunca estuve en acuérdate que en el gobierno de Gaviria, a mí me trajeron acuérdate que después de ser embajadora me nombraron en la OIT para manejar el programa de empleo en Chile. En Chile. Y yo llamé al presidente Barco y él me dijo, yo le dije, presidente, estoy sonando para ministra, pero también me ofrecieron esto y me dijo, vete para la OIT porque aquí no hay colombianos en la cosa internacional. Y estando allá me ofrecieron el seguro social en el gobierno de Gaviria. Me llamó Rudy, con quien había compartido en Fedesarrollo. Y llegué y entonces y fueron a sacar esa ley 100, acuérdate, yo renuncié con 20 personas, escribí un libro diciendo que eso era un desastre. Me opuse con Juan Luis Londoño a la privatización total de la salud y ahora me clasifican como neoliberal. No, eso es el colmo. Peleé contra el neoliberalismo. Y ahí mi distancia con Gaviria fue muy grande. Pero el problema con Gaviria no era ideológico. El problema era que él quería que Rafael Pardo fuera presidente y que yo no me atravesara. Eso fue clarísimo. ¿Te tocó de alguna manera ese freno grande que le toca a las mujeres exitosas en algún momento de la época por cuenta de ser mujer? Pues mira, yo creo que eso todavía existe. Yo creo que economía es una carrera machista. No ha habido la primera ministra de Hacienda, que era lo que yo quería hacer con Petro. Y no ha habido la primera gerente del Banco de la República. O sea, si hay una carrera machista, pues la prueba es cuántas Nobel de Economía mujeres ha habido. Sí. Claudia Goldstein, ahorita y la anterior. O sea, dos. También ha habido 2 o 3, no ha habido más.
Pero aquí en Colombia es evidente, es decir, aquí hay mujeres economistas que han debido ser ministras de Hacienda hace mucho tiempo. No, lo máximo que hemos llegado es a directoras de planeación. Entonces sí te tocó. ¿Ah? Sí, claro. Yo sé lo que es eso. Y también siento que hay una cierta, y si eres mujer y además no has sido neoliberal en los últimos décadas, no ha sido fácil. Tú pertenecías, si tu tema es lo social, tú eras como una subcategoría de los economistas. ¿Por qué querías tanto al presidente Vargo? Mira, porque me tocó con él una experiencia fantástica que fue en los 80 evitar que a Colombia la sancionaran por violación de derechos humanos. Y él me mandó a Ginebra a defender a Colombia, que nadie supo porque aquí la Cancillería se asustó y ocultó todo lo que estamos haciendo. Y allí con él todas las noches me daba el libreto y con eso evitamos que invadieran, o sea, que controlaran a Cuba y con eso impedimos que sancionaran a Colombia. Y eso, ahí vi un presidente que es capaz de todas las noches llamar a su embajador a dar instrucciones de cómo manejar un tema como este. Mira, y fuera de eso, su política social. Yo creo que él sí tenía lo de la equidad muy claro en su mente. Sí. ¿Y terminó gobernando con Alzheimer? Terminó, ahí al final lo vi con la embajada en Inglaterra, pero tenía un equipo, que eso es clave, tener un buen equipo alrededor. Claro, que lo cuida uno, lo protege, lo saca adelante. Cecilia, ¿la única persona que te ha sacado de un puesto es Gustavo Petro? En la historia de mi vida, el único que me ha votado ha sido el presidente Petro. ¿Y por qué? ¿Te tomó por sorpresa? Total, me tomó, aunque yo había visto cosas, acuérdate que yo había renunciado un mes antes. Cuando ya todo el mundo conoce la historia de Laura Sarabia, en combinación con el presidente de la Agencia de Tierras, el director de la Agencia de Tierras, íntimo amigo de Petro, que me lo impuso, una agencia que dependía de mí cuando trataron de meterme el artículo en el plan de desarrollo de Expropiación Express. Yo ahí renuncié, y renuncié furiosa, y dando palmadas en la mesa, diciendo a la Laura, yo soy una demócrata. Además, una falta de respeto, ¿cómo es que ella entra de mano de un subalterno mío para meterme un gol? Yo dije, me voy y renuncio irrevocablemente, y pues el presidente no me aceptó la renuncia para después darse el lujo de votar. Por la misma razón, yo creo. Pero nunca nadie me había pedido la renuncia ni me había votado. Y yo ese día me sorprendí porque yo había estado con el presidente en ese discurso tan violento, entre otras cosas, del de la SAE, del director de la SAE, una cosa que me pareció como desproporcionada, como invitando a la gente, entregando tierras, entregando una cosa de los narcos, como invitándolos a que invadieran, una cosa muy agresiva. Tanto que cuando el presidente también estuvo, le dije, presidente, esto es muy agresivo. Pero ahí lo noté como raro, pero nada raro. Nos devolvimos en el avión, llegué a mi casa, alcancé a meterme en la ducha, darme un buen baño, y cuando salí tenía WhatsApp de José Antonio Campos, ya te pidieron, ya te llamaron de Palacio, y lo llamé y me dijo, acaban de pedir renuncia protocolaria. Y en ese momento tenía en 1000 llamadas de Laura diciendo, a ver, Laura, ¿qué pasa? No, que el presidente quiere, no sé qué. Le dije, bueno, ¿colectiva o individual? No, que colectiva. ¿Qué colectiva? Mi hija dijo, no, individual, de una. Y ahí al día siguiente fue que ella me citó para que el presidente hablara conmigo, y ahí fue cuando... ¿Y el presidente te miró a los ojos y te dijo, vete? Fue una cosa en donde la parte desagradable la puso Laura Sarabia, porque yo estaba esperando al presidente había que para lo que era. José Antonio estaba ya con él. Y en ese momento había pasado como 40 minutos y nada que me llamaban. Estaba al lado de la oficina del presidente y del de ella, y me hizo pasar. Le dije, ¿qué pasa, Laura? Me dijo, ¿usted se va? Le dije, así, ¿por qué? Porque no hizo la reforma agraria. Tú te puedes imaginar que yo... Y entonces le dije, ¿cómo así? Y me dijo, una embajada, nunca se me olvidará esa frase. Me pareció el colmo del irrespeto. Que te ofrecieran una embajada. Que me ofrecieran una embajada y que me lo dijera en ese tono, y que además ella fuera la que me dijera. Entonces yo estaba muy brava y en ese momento me hicieron pasar. El presidente fue otro tono totalmente distinto. No fue nada agresivo, fue muy amable, diciendo... Entonces yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si a mí usted no me nombró ni Gaviria ni nada, usted me llamó y usted me insistió. Porque yo no quería volver a ser ministra de Agricultura. ¿Qué? ¿Para qué me saca? Yo se lo dije, pues yo no quería. Entonces me dijo, es que tú representas el establecimiento. Lo mejor de Geniales y Mayores.
Cerramos este especial con una mujer despampanante y sensacional que nos ha hecho ver que la moda no es solo algo de las personas de élite, sino que todo lo contrario, porque Pilar Castaño llevó la moda a lugares como el Gran San, donde la puso al alcance de todos, la hizo visible justo en el centro de Bogotá, en todo el corazón de la moda. También estuvo en almacenes de cadena y pues ella nos contó detalles que eran muy poco conocidos de su vida. También nos contó que, por ejemplo, Tutina, la esposa del expresidente Santos, que usaba las chaquetas de ella que eran de la colección del Grupo Éxito, para ella, para Pilar Castaño fue muy importante porque decía, no, ya aquí ya la logré, hice todo lo que tenía que hacer, y nos contó detallitos que nadie conocía de su vida. Escuchemos a Pilar Castaño. ¿Cómo es la relación con el cuerpo? Porque usted es una mujer guapa, Total. delgada, Muchas gracias. saludable, Muchas gracias. con ese pelo que Muchas además me gracias. da risa, y le cuento aquí a los que nos ven y nos escuchan que tenemos grupo amigas, entonces almorzamos y yo le digo, Pilar, ¿y ese pelo? ¿Qué es esa mata de pelo? Bueno, ella tiene toda una teoría sobre el pelo Sí, que nos la va a claro, contar ahora. que es no teñírselo, señoras. De verdad. Pero hay una relación con el cuerpo. Es que el pelo es una planta y la gente no lo ve así. El pelo es una planta. Entonces, si llenan la planta de agua, la planta se marchita. El pelo no hay que lavarlo. El pelo es una planta. El pelo hay que dejarlo tranquilo con todas las grasas naturales y cubrírselo con una cachucha que tengo entre esta carterita y salir. Yo de aquí al carro me pongo una cachucha. Y para unas que esa gafas. polución, sí, no le entre a mi pelo. No, yo me cuido mucho el pelo como una planta viva. Pero yo sí creo que el tema de la conciencia mía física entró muy pequeña. ¿Cómo entró? ¿Por dónde? Por una mamá que tuvo muchos problemas de salud. Mamá desde pequeñita tuvo muchos problemas de salud. Lo lees en el libro. Desde los 14 años tuvo una pleuresía. Entonces mamá era muy delicada. Y al ver yo esa salud tan endeble de mamá, entendí que había que fortalecerse desde muy joven. Y así lo hice con mi comida sana, desde siempre. ¿Usted es vegetariana? No, yo como pescado, como huevos y como queso. Pero carne no. No, muy poca, roja, muy poca. Lo que sí nunca en mi vida he comido es un embutido o un cerdo, eso no tengo ni idea. Jamón serrano ni No, no abajo. sé qué es eso. No, nada de eso. No. ¿Y eso es meramente por salud o es también un tema de Sí, estética? es entender que esas grasas, no, hay que haber grasas sanas y grasas nocivas. Eso ya hoy está a la orden del día. Cuando yo hacía eso, la gente decía, está completamente loca esa muchachita. Hoy en día ya está en todas las formas posibles de explicación. Todo lo que calcifica las arterias, todo lo que las endurece para que duelan las cosas, y ahí viene la artrosis, ahí viene la osteoporosis. ¿Y quién le enseñó eso? Leyendo, investigando. Siempre me ha encantado. ¿A qué edad se volvió consciente, digamos, de que había que cuidarse? Yo creo que me volví consciente de que la gente no entendía nada de la comida sana cuando quebramos con Naturalia. Yo estaba en silla de ruedas después de un accidente de auto, que estuve un año en silla de ruedas, y mis papás me dijeron, abre tu restaurante Naturalia, y le pusimos Naturalia. Y Que quebramos Naturalia era el programa de, Doña Gloria. de mi mamá y de mi papá. Papá escribía los libretos y mamá lo presentaba. Y ese restaurante en la calle del Virrey, en la 15, justo frente al Virrey, pues nadie entraba porque yo daba sopa con yogur con cocombro. Yo daba pan de melaza que yo hacía granola, la primera granola, que es granola. Mantequilla no, mantequilla era totalmente el gli de hoy. Y eso estoy hablando de hace 50 años. 50. Es que cuando uno la hace 50 años, era la loca Palitos. Claro, hoy en día ya estaría pues, multimillonaria, pero va a ver. Claro. ¿Y por qué terminó allá? ¿Por qué terminó en esa onda? En Naturalia. En Naturalia. Porque porque mis papás creían que eso me iba a distraer, que no iba a estar deprimida en una silla de ruedas. Acababa de dejar de ser práctica. Yo llevaba bailando 18 años ballet clásico. A partir de la silla de ruedas, ¿nunca más? No, porque tuve cambio de fémur total y eso fue complicado. Y entonces dejó el baile. Dejé el ballet. Para siempre. ¿Sí? ¿A qué edad se enamoró por primera vez? Uy, yo creo que de Felipe. Ese fue mi primer gran amor. ¿Sí? Papá de María, sí. Y es una relación linda. Linda, hasta hoy. O sea, Felipe y yo somos los mejores parceros del mundo. Yo creo que a los 17, ¿sí? Peladita. Yo conocí a Felipe a los 17. Sí. Y Felipe era lo que es grande, hoy, pero grande, joven, guapo, pues, atractivo. Pues era un tipo era la perfección del hombre del momento. Pues era un tipo que me dijo a mí, íbamos en un tren de Lausana a París, yo estudiaba en París periodismo, él vivía en Suiza, y me dijo, yo voy a hacer la revista Time,
yo voy a hacer la revista Economics, yo voy a hacer Hola y yo voy a hacer todas las que hizo. Semana, Jet No, Set. él no dijo Semana, me decía, yo voy a hacer Time. Claro, pero la yo voy a hacer The Economist, yo voy a hacer Hola y yo voy a hacer Vogue. Que no era Vogue, sino era la social, lo que fue Jet Set. Yo lo miraba. Dice, bueno, sí, chévere, pues, no. Y las hizo todas, claro, impresionante. Las hizo todas, no, un visionario, un tipo absolutamente de otra época. ¿Cómo fue ese romance? Bellísimo, porque yo estudiaba periodismo en París, él vivía en Londres primero y después hizo su maestría en Suiza. Nos íbamos a casar en París. Yo tengo la licencia, fuimos a la iglesita que es Saint-André des Arts, detrás del Louvre. Escogimos el sitio, mis papás pues escogieron el sitio que tenía canje con un club acá. Todo estaba organizado y el papá de Felipe dijo, no existe la menor posibilidad de que un hijo mío no se case en Colombia. El primero se casó en Caracas, el segundo se casó en Atenas, necesito que el tercero se case en Colombia. Pero además era un político importante. Claro, entonces yo con mi manguito divino que iba a ser en invierno, yo tenía todo como el doctor Chivago, la capucha, el manguito, todo. Me acabé casando en Santa Viviana, en Santana. ¿Qué es un manguito? Un manguito donde uno mete las manitos para el frío. Okay, el manguito de piel. Sí. Fue divino, pero en Santa Viviana, en Santana. ¿Cuánto duró ese matrimonio? 15 años. 15 es un montón. Sí. Y Pilar, ¿y cómo fue la maternidad? ¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene de la maternidad? Muy acogida, muy lindo, porque resulta que a Alfonso papá le decían abuelo estéril los medios de comunicación. Y decían todo el tiempo, se referían a él porque sus dos hijos mayores no han tenido nietos y Felipe tampoco. Entonces le decían a López el abuelo estéril. Entonces, pues, María fue la primera nieta, entonces fue muy esperada, muy deseada. Yo recuerdo eso como un cuento de hadas, fue muy bonito. Esto que le pasa a uno con la maternidad, una mujer trabajando, una mujer con un montón de cosas y ser mamá, pues es un camello, digamos, ¿no? Y obviamente uno, cuando está muy joven, lo idealiza, pero es difícil. Sí, pero yo sí tengo todas las frases. A mí me han creado las frases de mi madre y las imprimí, entre otras cosas, cuando publicamos el libro de Gloria en Colores y se vendieron, se agotaron en el éxito. Y una de ellas es, entre más cosas hago, más tiempo tengo. Y yo sí creo en eso. Y mis días son demenciales, pero yo no los veo así. Yo voy ejecutando. Y así ha sido mi vida. Y así era la vida de mi abuela frente a su máquina de coser. Ella producía y de eso vivía. Y mamá igual. Mamá llegó a tener en un momento dado 10 programas. 10. En una televisión que no tenía canales. Sí, que es una locura. Entonces, una locura. Entonces, para mí, el trabajo y la maternidad van de la mano. ¿Y era igual como con su mamá? No tanto, digamos, no tan expuesta como Gloria, porque la verdad nadie ha estado más expuesta que Gloria, sí. Pero sí, mi barriguita de Alejandro estuvo ahí detrás de la mesa del noticiero a las 7 hasta el 31 de abril y Alejandro nació el 7 de mayo. Y yo con mi barriguita fui presentando hasta 6 días antes de dar a luz. Sí, yo también presenté noticias 15 días antes. Sí, no, o sea, yo era directora de ALO, de la revista y presentadora del Noticiero de las 7. Que lo del Noticiero de las 7 fue una coincidencia, ¿no? Una sorpresa. Fue una mentira. No, porque a mí me llamaron y me dijeron, vas a presentar esta noche, porque es que hubo una pelea horrible entre Pardo Llava y María Elvira Samper, irreconciliable. Y como acabábamos de salir del rating de Juan Guillermo Ríos, pues que era como de dinastía, sí. Era una cosa muy impresionante. Pues yo estaba entrevistando a la esposa del entonces presidente, ya no era presidente, Amparo Canal, del presidente Turbay, que era poeta, o que sigue siendo. Y yo estaba en su casa entrevistándola. Y me llamaron, eran las 3 de la tarde. Entonces, yo nunca había salido en televisión. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? No, pregúntele a su mamá. Entonces, lógicamente, me fui para la casa del 85 y le dije, Gloria, ¿qué hago? Me dijo, ponte una corbata. ¿Qué tienes? Entonces le dije, mamá, yo tengo una corbata de cuero roja, esa. Y un blazer. Salí con una camisa blanca, una corbata y mi blazer, y eso fue la locura furiosa. Duré 8 años. Por eso digo que fue una mentira. Claro. Pues inicialmente, ¿no? 8 años. Pero se enamoró de las noticias también. Pues me enamoré es que todo vino al tiempo. Porque en ese mismo año presenté por primera vez el concurso nacional de la belleza, porque mamá se había retirado el año anterior. Y entonces ese año presenté el noticiero, presenté el reinado, entonces todo como que se juntó. Y sí, ahí ya me quedé a vivir. Y también le tocó demostrar que podía, que no era una sombra de la mamá, ¿no?
Bueno, pero o eso nunca fue. Bueno, pero con la ayuda de Lina. O sea, yo le dije al doctor Ardila, doctor, yo acepto, pero con una amiga mía que presente conmigo, porque yo sola no soy capaz. Y éramos Lina y yo, con la diferencia que Lina no hablaba español. Entonces Lina decía Arauca. Y yo decía, Lina, Arauca. Lina, señorita Arauca. Lina, señorita Arauca. Y así nos morimos de la risa durante todo el reinado, porque Lina es gringa. Claro. Lina es bien gringa. Y la adoro y es fantástica. Divina. Absolutamente divina. Entonces salíamos en los coches en Cartagena, yo muerta el susto, a pesar de que yo había acompañado a mamá a muchos reinados, pero acompañándola, llevándole el neceser del maquillaje y los vestidos, pero detrás de bambalinas. Yo muy nerviosa, iba uno por un coche por Cartagena, Lina exuberante, divina, espectacular. Y grita un tipo al borde de la... ¿Quién es esa flaca maluca, oye? ¿Y quién era la flaca maluca? Porque Lina era la divina, la flaca maluca era yo. Y además, no, mejor dicho, pasamos, pero no aguantó sino ese año. Lina dijo, aquí no vuelvo en mi vida. Y se fue. Se fue, yo seguí. Pero Pilar, crecer con una mamá, con esa imagen, pues porque era obviamente la vara muy alta, ¿no? Fíjese que hay tanta gente que crece con papá o mamá. Sí. Y uno tiene que guerrearla para salir de la sombra y construir su propia historia. ¿Un poco le pasó eso o cómo fue? Es que cuando éramos, es que es casi que difícil describir la relación nuestra. Éramos tan cómplices, que yo nunca sentí nada distinto de mamá e hija con ella. O sea, yo la veía, nunca hubo esa veneración, ¿me entiendes? Esa cosa, no, yo la vi en tantas buenas y en tantas malas y en tantos momentos y la luchamos tanto juntas, hombro a hombro, dentro de lo que yo pude. Porque pues lógicamente yo no nací grande, yo nací chiquita y tuve una infancia y tuve todo, pero cuando lo que me tocó el colegaje con ella más bien era la que me sostenía a mí, en el sentido de que, por ejemplo, yo entraba a ser la única mujer en la mesa de trabajo de Juan Gosaín, como les contaba a tu equipo, a las 5 de la mañana. En RCN Radio. En RCN Radio, única mujer. Y mamá llegaba divina a las 10 de la mañana, quisiéramos Gloria y Pilar. O sea, yo tenía que cortar con el Caguán, con los asesinatos, con las masacres, con todo, con Jaime Garzón, con todo lo que me pasó y lo que viví en 8 años. Y empezar a hablar de moda y del Festival de Venecia y de la pasarela de Ungaro, porque mamá inspiraba esa delicia. Entonces yo me recostaba en ella mucho. Sí. ¿Y ella alguna vez le dijo lo de las noticias duras? Sí, claro, fue ella la que me cambió. Vámonos para la moda. Fue ella la que me cambió el rumbo un día. Yo creo que fue lo de Jaime Garzón. ¿Cuando lo matan? Sí, no pude más. O sea, ya eso era ya demasiado. Es que era un amigo, era un colega, era una persona. Es que no tuvo respuesta por ninguna parte. Es que... Y ahí sí se me notó tanto. Además era tan especial. No, por eso. Era cercano, ¿no? Y además yo lo disfrutaba tanto. Me parecía el mejor humor, el más fino, el más fantástico. Cuando se vestía de Didocelina, yo no lo podía creer en Palacio. Cuando se vestía en Volador, cuando cambiaba todo. Era maravilloso. Y Hernán Díaz nos hizo unas fotos a él y a mí, que tengo divinas. Entonces le dije a Juan, no puedo más. Y Juan me dijo, no existe la menor posibilidad. Y yo, bueno, yo no puedo más, es que esto es demasiado. Esto me está deprimiendo mucho. Y no, así fue, me retiré y mamá me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le dije yo, pues no sé. Me dijo, a ti lo que más te gusta en la vida es escribir. Escribe sobre moda. ¿Y por qué sobre moda? Porque yo empecé escribiendo sobre moda en Laura, la primera revista de moda al lado de Gloria, una revista que Gloria se inventó cuando estábamos trabajando en Cromos, era la hermanita de Cromos. Nos fue muy bien en Laura. Yo era la editora de moda. Te estoy hablando de los 20 años. ¿Pero por qué la moda? ¿Por qué le gustaba la moda? Ah, por mi abuela. No solo por mi abuela por el oficio, porque mamá me dejaba mucho donde mi abuela, y mi abuela siempre estaba pedaleando y cosiendo su máquina Singer porque vivía de su trabajo. Ella educó a sus 4 hijos cosiendo y seguía cosiendo y cosió hasta el último día de su vida. Entonces yo jugaba mucho con ese tema de las telas y las organizaba, y los terciopelos allá y los estampados allá y el brocado acá y el brillante acá. Entonces eso ya en mi cerebrito empezó a funcionar un tema muy bello con la moda. Y por ver a Gloria, ese ícono ahí en la pantalla, con estos collares de perlas, con estos talegos rectos, con este peinado perfecta, con esta manera, todo lo fui uniendo en mi imaginario. Y me senté un día con papá, que leía y leía y leía. Y me dijo, ¿tú quieres saber cómo era la moda en Europa? Y le dije, sí, papá. Y empezó a explicarme sobre las bellas mujeres relacionadas con la moda, empezando por Isabela d'Este, que mandaba maniquís recortados en madera por correos ultramar, de Italia a Francia y de Francia a España. Y empezó a papá a contarme la pequeña historia de la vida,
pero a través de la moda. ¿Y él por qué sabía? Porque papá era un historiador máximo. Papá lo que fue un gran historiador. Pero al estudiar historia, tú estudias todo, la comida, la moda, de los temas militares, todo. Eso hace parte del bagaje. Y empecé yo a interesarme. Y yo creo que los libros de historia que tengo de moda no los tiene nadie, la colección de moda que tengo yo de historia. Y yo creería que llegué a la moda por la historia. Y un día me senté con Diana Uribe. Y dije, Diana, tú y yo deberíamos hacer una dupleta. Tú, tus conferencias fantásticas de historia, yo te las he visto. Claro, porque la historia la cuenta la moda también. Solamente, es que no hay historia sin moda. La moda viste la historia. Sí. Y le dije, yo te la he visto. Y sería fantástico, algún día lo haremos. ¿Y por qué no estudio diseño de modas, por ejemplo? Porque soy la mujer más torpe del mundo con las manos. Yo tengo manos de hombre, mira el tamaño de mis manos. Y ponerme yo una peineta duro exactamente, yo no sé lo que es. Soy muy, muy torpe con las manos. Entonces, ¿lo suyo era un tema o ha sido siempre un tema de conocimiento de moda? Sí, ¿no? sí. Yo creo que mi lugar es ese. Yo creo que yo investigo, leo, me gozo, me fascina. Me disfruto una pasarela como nadie porque sé lo que viene detrás. Y sobre todo poder transmitírselo a otras personas, poder enseñarlo, poder compartirlo. Así terminamos. Esto es 10 AM, con lo mejor de Geniales y Mayores que yo.